Compartimos con Gustavo González Bellutini, presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores. Siempre estamos haciendo, Gustavo, y bienvenido por supuesto, un balance, un registro, una ubicación. Seguimos un poco la dinámica de los diferentes sectores de la economía venezolana. Y es importante porque siempre nos dicen algunos voceros del gobierno que la situación de los exportadores va mejorando cada día, que es necesario dar estímulos, en fin, que Venezuela tiene un compromiso, que hay que producir más para después también vender más. Okay. En este momento, ¿cómo van las cosas? Bueno, Carlos, buenos días a la audiencia. Gracias por la invitación. La asociación siempre estamos dispuestos y prestos a venir a compartir con ustedes las buenas noticias, porque todos los días uno tiene que ver cómo uno ve la vida, con el vaso medio lleno o medio vacío. Sí, y nosotros nos gusta ver el vaso medio lleno usualmente. Y efectivamente, sí hay que reconocer que en estos últimos 6 meses hemos tenido un cambio para bien hacia el lado del sector exportador. Eso se ha dado primero con la promulgación de la ley del fomento de las exportaciones. Después estamos trabajando con todo el tema de lo que es los protocolos de comercio exterior, la firma que hizo Venezuela con las Naciones Unidas para el desarrollo de la ventanilla única de comercio exterior, que eso es importantísimo porque eso nos va a acelerar todos los procesos, que es el dolor de cabeza inicial de cualquier exportador. Y bueno, de repente nos sorprendieron con un ministerio, quiere decir que entonces el viceministerio que teníamos, que era adjunto del Ministerio de Economía, nos dijeron, mira, ustedes son importantes lo suficiente que ahora requieren de un ministerio. Y ese ministerio tiene a su vez 3 viceministerios. Uno para todo lo que es el desarrollo de las negociaciones bilaterales, que lo maneja Johan Álvarez. El de promoción de exportaciones, que lo maneja Daniela Cabello. Y hay un tercero que sería equivalente, ¿tú te acuerdas cuando estábamos chiquitos? Una cosa que se llamaba la Superintendencia de Inversiones Extranjeras, la CIEX. Bueno, ahora hay un tercer viceministerio solamente encargado para buscar inversiones extranjeras productivas. Entonces, oye, eso refuerza bastante bien la estructura de lo que sería una buena fórmula de cómo atacar el tema de las exportaciones, que es un tema que es bien transversal, porque ¿qué es lo que podemos qué es lo que estamos básicamente exportando? Nuestro producto insignia de exportación es el etanol. Y la verdad que todos los años tú lo ves como aparecen como número 1 en la pizarra de exportando. El número 2 es los camarones. Entonces tú tienes un producto que es del sector químico y el segundo es un sector primario. Ajá, ¿cómo se come eso? Eso es interesante. Sí, sí. Lo tercero que tenemos, tenemos muchos productos que han ido interviniendo a lo largo del tiempo y que se han mantenido. Lo bonito, como le decía, que esto es una cuestión que es transversal porque nos toca todos los ámbitos de negocio, desde los industriales, los comerciantes, los productores primarios. Entonces hoy en día, y analizando qué es lo que estaba pasando a lo largo de la historia económica de distintos países, una de las cosas importantes es que todos los países cuando empiezan a ser potencia exportadora arrancan usualmente con todo lo que son productos primarios, es decir, sin mucha modificación al respecto. Tales como sin embargo, carne. fíjate, y perdona, lo que pasa es que cuando tú estableces los contrastes con muchos años anteriores, parece ser que hubo una declinación sostenida en el tiempo, se está tratando de recuperar, pero a la par, Gustavo, si tú no das el estímulo suficiente, que lo manejas como discurso, incluso el discurso oficial lo establece así, si tú no le das el estímulo suficiente a la producción nacional, si tú no le das aporte, le das financiamiento, le das posibilidades, por ejemplo, al sector industrial venezolano o incluso al sector agrícola, siempre vamos a ir caminando cojos y a veces con el apoyo de un bastón. Bueno, por eso es que tenemos 4 grandes retos. En ese análisis que hemos hecho con todos los sectores, porque nosotros nos sentamos con todos los sectores y en la Junta Directiva tengo representación de todos los sectores, hay 4 puntos que son nudos gordianos, que no dependen de nosotros, pero podemos ayudar. El primero es el factor energético. Vamos a suponer hoy en día que las industrias resuelven, sí, nosotros nos vamos a meter la mano en el bolsillo, vamos a seguir importando materia prima y vamos a echarle pichón a duplicar la cantidad
que estamos produciendo. ¿De dónde sacamos nosotros la energía para eso? Llámalo energía, gas, gasolina, gasoil y electricidad. El segundo nudo que tenemos ahí, vamos a suponer de que solventamos ese primer nudo. Vamos a un segundo nudo. ¿Cuál es el segundo nudo? El financiamiento. ¿Qué pasa? Que la banca no está cumpliendo su función de intermediación y eso son básicamente por razones coyunturales. La política del Banco Central es justamente restrictiva y no quiere entregar dinero a todo el mundo porque cree que van a generar inflación. Pero hay fórmulas y mecanismos a través de, como ellos tienen estructurado su fórmula de pensar, a través de las bolsas, de tú poder focalizar esas inversiones. Es decir, esa masa de dinero que tenía el Banco Central de producto de los depósitos de los depositantes en los bancos, redireccionarlos hacia partes productivas. ¿Okay? Entonces tú lo dices, mira, tanto plata vamos a dedicar a la ganadería, tanta plata la vamos a dedicar a otro, y entonces a través de la bolsa o a través de la misma banca cumpliendo su función, tú lo redireccionas. Eso sería bien interesante. Vamos a hacer una pausa porque nos están por ahí haciendo señas. El tercer y cuarto nudo que hay que desenvolver lo citas muy rápido cuando retornemos de esta pausa comercial. Con gusto. Bien, continuamos con Gustavo González Velutini, presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores. Bueno, tercero y cuarto nudo que hay que desenredar en este... Ya logramos que entonces el Banco Central y sus políticas monetarias logren hacer el buen efecto de conseguir el financiamiento que se necesitan. Tenemos un tercer punto. El tercer punto es muy importante porque gran parte del precio de un producto viene ya, aquí en Venezuela, viene dado por los impuestos que se pagan. Y de acuerdo con lo que yo he logrado hacer sondeo con todos los sectores que nos hemos sentado, eso puede ser desde un 8 hasta un 20% del precio del producto. Hay una recarga tributaria significativa. Muy, muy importante. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros justamente sentándonos con el gobierno a negociar? Decirle, miren, fíjate, hay una propuesta que hizo con industria, cóbrame los impuestos una vez al mes. Sí, no los 15 días, el IVA sobre todo. Sí, entonces tenemos que buscar entonces con esa parte impositiva hacer dos cosas. Uno, recuperar ese impuesto que se ha pagado a lo largo del tiempo. Y segundo, recuperar todos los parafiscales, porque aquí quizá uno se le olvida, pero tú tienes el 0,5% para el deporte, tanto por ciento para... Cuando sumas y sigues, la carga tributaria es altamente pesada. Y hay un principio en la Organización Mundial de Comercio que los productos no deben llevar exportado el costo el peso parafiscal. Exactamente, no, el costo fiscal del mismo. Entonces, ¿qué han adoptado muchos países? Bueno, yo te hago una devolución de IVA en puerto, cuando tú estés en puerto y presentas factura, y de paso te doy un incentivo. Okay. Y entonces ese incentivo va justamente para aplicar a todos esos impuestos que tú tienes que pagar. Entonces ahí tenemos que ver cómo llegamos a ese acuerdo. Y el cuarto punto, que es el más importante de todo, ¿cómo nos insertamos nosotros en el mundo? ¿Ok? Eso se hace primero desde el punto de vista de logística, pero tenemos un tema con nuestros puertos, aeropuertos, y tenemos un tema de comercialización. Nosotros, Venezuela, no tiene, hasta los momentos, no tiene ninguna preferencia arancelaria en ningún país. Y no hemos llegado tampoco a tener grandes acuerdos comerciales. Actualmente hay 7 acuerdos comerciales nada más aprobados, y el último que se actualizó fue con el de Colombia y que fue el alcance parcial 28 y quedó así como chucuto porque no han terminado de solucionar ciertas cosas. Ahora, eso sí es más complicado. No, es que son dos cosas distintas. Creo, ¿no? Porque además, fíjate, te agrego, este revuelo arancelario creado por las decisiones del gobierno de los Estados Unidos, ¿cómo nos afectan por una parte, ¿no? Y por la otra? Nosotros exportamos, bueno, no mucho hacia los Estados Unidos, pero tenemos un peso arancelario seguramente muy alto en los Estados Unidos que no sé si es similar para ellos cuando vienen acá. Bueno, no es similar. Nosotros, de acuerdo con la política vamos a ponerlo así, nuestras exportaciones hacia los Estados Unidos son alrededor de unos 400 millones de dólares anuales.
y ellos pagan sus impuestos al llegar. Nosotros hicimos justamente un análisis de cómo podía afectarnos eso y resulta ser de que el 90% de las importaciones de los Estados Unidos hacia Venezuela tienen exención tanto de IVA como de tasas y de impuestos per se. Entonces, porque son básicamente materias primas lo que estamos trayendo. Entonces, llamar maíz, arroz, soya, todo ese tipo de cosas que son materia prima para la industria aquí local. Y nuestros productos que estamos mandando a los Estados Unidos son usualmente productos elaborados, exceptuando los cangrejos, que eso es, y con todo eso tiene una elaboración. Sí, sí. Entonces, pero ron, chocolates, bichos, todo eso tiene proceso y pagan un impuesto. Entonces, los 400 millones de nosotros pagan más impuestos que los 1.200 que importamos para acá. Entonces, por ese lado no tenemos... necesitamos de alguna forma materia prima por los contratiempos y las dificultades económicas que hay, ¿no? Sí. Entonces, como te digo, en esta tenemos dos, porque entonces tenemos una segunda cuestión. Vamos a asumir que yo las otras tres las solucioné y tengo mis productos listos. ¿Cómo los llevo para afuera? Entonces tengo dos cosas. Uno, no tengo conectividad, porque ¿por dónde estoy saliendo? Yo quiero ir para Europa y me monto en un avión directo Caracas-Madrid. Sí. Caracas, Portugal. No hay otra unas limitaciones en ese sentido. Y de paso, bueno, tenemos Turquía, bueno, pero ninguno... Bueno, Colombia no, porque vas por vía terrestre o vía marítima, si fuese el caso, ¿no? Claro, pero entonces tenemos nuestro hub hoy en día, es Colombia, que sí se conecta con el resto del mundo. Entonces ahí tenemos esa limitación. Y si hablamos de aviones cargueros, también tenemos limitación. Y vamos entonces para la parte de los barcos. Oye, el tema arancelario, y agrégale también, Gustavo, el tema de las sanciones que están allí presentes. Mira, no está pesando mucho en ese sentido. Está pesando el overcompliance. Es lo único que... es que va para Venezuela, entonces hay que revisar hay un prejuicio, hay un temor de fuera, sí, en fin. Pero eso pudiéramos tratar de paliarlo como hoy en día. Oye, hoy en día se están exportando alrededor de $2.000 millones y todo eso no los pagan. Entonces hay que negociar definitivamente, ¿no? Y colocar eso por encima de lo político, que es muy difícil, sin duda alguna. Pero el segundo trabajo, que es el que por eso gracias a Dios pusieron un viceministerio exclusivo para eso, que es el de las negociaciones binacionales. Porque ya que nosotros no pertenecemos a ningún, ni Mercosur, ni Pacto Andino, ni G3, ni nada de eso, porque todo eso se desbarató, ahora tenemos que ir como hace Chile, que es one on one, o sea, uno a uno. Sí. Entonces, ahí tenemos un viceministerio que tiene que estar encargado exclusivamente de hacer eso y tenemos que empezar a... ¿Hacia Europa, por ejemplo? Lo bueno es que Europa es tú negocias con uno. Sí, no tienes que negociar, que es la Unión, son 27, que entonces tienes 27 países. Pero la idea justamente es tratar de trabajar con ese ministerio a abrir esos mercados nuevos. Bueno. Habrá oportunidad, Gustavo, en otra ocasión de seguir profundizando en todos estos temas. Te agradezco mucho la información, por lo menos nos sirve de orientación en ese sentido, ¿no? Sí, gracias. Bueno, nos vamos a la pausa, al regreso de Arte y Espectáculos en lo Actual. Sí,